El dinero no susurra, dicta. Pero cuando ella se paró en la puerta de mi taller cubierto de aserrín, su voz apenas rompió el silencio. Llevaba un traje que costaba más que mi camioneta. No estaba al mando de una sala de juntas. Estaba ejecutando la última y absurda petición de un moribundo. Yo tenía una hija de 6 años que necesitaba una cirugía dental. Tenía una pila de facturas sin pagar y un terco sentido del orgullo. Debería haberle dicho que se fuera. En lugar de eso, escuché. El aserrín tiene una forma de meterse en tus poros, en tu ropa, en tu café. A mí no me importaba. Era suciedad honesta. Estaba a 50 pies de altura en un andamio interior. Quitaba con cuidado un siglo de barniz de la gran escalera de la finca Wallace. Abajo, la vida era considerablemente más complicada. Mi teléfono vibró en mi cinturón de herramientas. Otra llamada perdida del casero. Otro mensaje del programa extraescolar de mi hija Lily. Me recordaba que la matrícula tenía 2 semanas de retraso. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de una mano callosa. Dejé una mancha de mugre en mi piel y cogí mi bloque de lija. No sales de un agujero mirando la tierra. Cavas. Estás tardando demasiado en los balaustres, Axton. La voz era débil y rasposa. Pero cargaba con el peso innegable de un hombre. Un hombre que había pasado 70 años diciéndole a la gente qué hacer. Y viéndolos obedecer de inmediato. Miré hacia abajo. Raheem Wallace estaba sentado en su silla de ruedas motorizada al pie de las escaleras. Un tubo de oxígeno le rodeaba las orejas. Una manta de cuadros cubría sus frágiles piernas. Era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. Pero en ese momento, su mundo se limitaba a este vestíbulo cavernoso y lleno de corrientes de aire. Bajé del andamio, mis botas resonando en el suelo de mármol. Me está pagando por la precisión histórica, señor Wallace. ¿Lo quiere rápido? Puede contratar a un equipo de una gran tienda. Le pondrán un poco de poliuretano y se habrán ido para el viernes. Raheem se rió entre dientes. Un sonido húmedo y traqueteante que terminó en una tos. No pago por rapidez, pago por lo correcto. ¿Cómo está la niña? Lily está bien, dije, limpiándome las manos en un trapo. Ayer perdió su segundo diente de enfrente. Parece una pequeña y agresiva jugadora de hockey. Una sonrisa genuina se abrió paso entre las profundas arrugas del rostro de Raheem. A él le gustaba Lily. La había traído a la obra un par de veces cuando la niñera me falló. En lugar de molestarse por una niña de 6 años corriendo por su impecable finca, Raheem la había dejado sentarse en su regazo y le había dejado mover la palanca de su silla de ruedas. «Eres un buen padre, Axton», dijo en voz baja, con la mirada perdida en el techo abovedado. Es algo raro. La mayoría de los hombres están demasiado ocupados construyendo sus imperios. No se dan cuenta de las personas para las que los construyen. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas de roble se abrieron. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Victoria Wallace entró. Ella no solo entraba en una habitación, la ocupaba. Estaba hablando por su teléfono móvil. Lo sostenía lejos de su boca, lo justo para que sus palabras no saturaran el altavoz. Pero su voz cortaba el aire como una cuchilla cerrada. No me importa lo que dijo la Junta de Urbanismo, David. Diles que si no aprueban los permisos para el martes, retiraremos los fondos para su nuevo centro comunitario. Sí, todos. Llámame cuando esté hecho. Colgó, deslizando el teléfono en el bolsillo de un traje gris marengo que caía perfectamente sobre sus afilados hombros. Tenía 32, tal vez 33 años. Era llamativa, pero totalmente inaccesible. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo. Me miró durante una fracción de segundo, lo justo para registrarme como el personal contratado antes de dirigir su atención a su padre. «Papá, el doctor dijo que deberías estar en la cama. Los doctores son mecánicos sobrevalorados», carraspeó Raheem. Quería ver trabajar a Axton. Él sí termina lo que empieza. La mandíbula de Victoria se tensó. La reunión de la junta es a las 4. Se están oponiendo a la fusión. Creen que sin ti al mando, la empresa carece de estabilidad tradicional. Dijo las palabras con un desdén palpable. Son hombres viejos, Victoria. Quieren ver un apellido familiar en un negocio familiar. Te miran y ven a una mercenaria. Estoy protegiendo tu legado.
Lo estás acaparando. Rahim replicó. El repentino estallido de energía le costó el aliento. Jadeó, su mano agarrando el reposabrazos. Victoria dio un paso adelante, su expresión fracturándose brevemente en un pánico genuino, pero se contuvo. No lo alcanzó. Simplemente se quedó allí, con las manos fuertemente apretadas a los costados. Tengo que volver a la oficina. Por favor, deja que la enfermera te suba. Sin otra mirada en mi dirección, se dio la vuelta y salió. Sus tacones resonaron bruscamente contra el mármol. Las pesadas puertas se cerraron tras ella. Rahim se quedó en silencio durante un largo rato. El único sonido era el siseo rítmico de su concentrador de oxígeno. Volví a mis herramientas, fingiendo que no acababa de presenciar los restos de su relación. Se está ahogando, Axton, dijo Rahim en voz baja, mirando las puertas cerradas. Tiene millones en el banco y está completa y desesperadamente sola. Y es mi culpa. Le enseñé a ser una directora ejecutiva. Olvidé enseñarle a ser un ser humano. Es una mujer adulta, señor Wallace. Toma sus propias decisiones. ¿Lo hace?, murmuró Rahim. Me miró, sus ojos pálidos de repente agudos, calculadores. Era la mirada de un hombre acostumbrado a hacer apuestas de alto riesgo. Necesitas dinero, Axton. Veo los sobres en tu camioneta, avisos de pago atrasado, facturas médicas. Tu camioneta suena como si estuviera muriendo, y tus manos tiemblan de agotamiento. Dejé de guardar mis herramientas. Sentí una oleada de ira subir por mi cuello. Mis finanzas no son de su incumbencia. Todo en mi casa es de mi incumbencia, dijo simplemente. Tamborileó con los dedos en el reposabrazos. Todos necesitamos algo, Axton. El truco es encontrar a alguien cuyas necesidades se alineen con las tuyas. No dijo nada más. Simplemente giró su silla y se alejó hacia el ala este. Me quedé mirándolo. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. La ignoré, atribuyéndola a los desvaríos de un moribundo. 2 semanas después, Rahim Wallace murió mientras dormía. Los funerales de los obscenamente ricos son espectáculos extraños. Hay muy poco llanto real. Es más bien un evento para hacer contactos con paraguas negros. Me quedé en la parte de atrás del cementerio, sosteniendo un gran paraguas negro sobre Lily. Llevaba su mejor vestido azul oscuro y balanceaba las piernas, felizmente inconsciente de la gravedad de un entierro. Estaba allí porque respetaba a Rahim. Me había pagado justamente, me había tratado como a un hombre en lugar de una máquina, y le gustaba mi hija. Eso fue suficiente para ganarse 1 hora de mi martes. Junto a la tumba, Victoria permanecía completamente inmóvil. Llevaba un abrigo negro a medida, un sombrero de ala ancha y gafas de sol oscuras. Estaba flanqueada por una docena de abogados y miembros de la Junta, pero había un perímetro visible a su alrededor. Nadie la tocaba, nadie le ofrecía un brazo. Parecía menos una hija afligida y más una reina preparándose para defender un castillo asediado. Cuando terminó el servicio, tomé la mano de Lily. Muy bien, pequeña. Vamos a por un helado. Un hombre con un traje elegante nos interceptó antes de que llegáramos a mi destartalada camioneta. Señor Sanders, la señorita Wallace solicita su presencia en la finca el jueves por la mañana a las 10 en punto. Ya terminé el trabajo, dije. Las escaleras están terminadas. Esto no es sobre las escaleras, dijo el hombre con suavidad, entregándome una tarjeta gruesa. Jueves a las 10 en punto de la mañana. Estaba sentado en la extensa biblioteca con paneles de madera de Rahim. El olor a papel viejo y a brillantador de cuero era denso en el aire. Victoria estaba sentada detrás del enorme escritorio de caoba de su padre. Parecía agotada. Los bordes afilados de su armadura corporativa seguían allí, pero había ojeras oscuras bajo sus ojos, y sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Gracias por venir, señor Sanders, comenzó, su voz puramente transaccional. Axton, respiró hondo. Mi padre era un hombre complejo. También era un controlador. Dejó una estipulación bastante arcaica en su testamento. Crucé los brazos, reclinándome en la silla de cuero. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Victoria se levantó, caminando hacia la gran ventana que daba a los cuidados jardines. La junta directiva está usando su muerte para dar un golpe de estado. Afirman que no poseo la estabilidad y los valores tradicionales necesarios
para liderar Wallace International en nuestra próxima fusión. Es un lenguaje en clave, por supuesto. Quieren decir que soy una mujer soltera y despiadada. Y eso pone nerviosos a nuestros inversores conservadores. Suena como un problema corporativo. Se giró para mirarme. Mi padre anticipó esto. Bloqueó mis acciones con derecho a voto en un fideicomiso secundario. Solo se me transfiere incondicionalmente si estoy casada, y si puedo demostrar una vida doméstica estable a la Junta dentro de los próximos 6 meses. La miré fijamente, esperando el chiste. «¿Estás bromeando?» «Mi padre nunca bromeaba sobre el dinero», dijo Victoria con frialdad. Volvió al escritorio, cogiendo una gruesa carpeta de Manila. La deslizó sobre la madera pulida hacia mí. No la toqué. «Soy carpintero, Victoria, no abogado. Sé lo que eres. Sé que debes $42,000 en deudas médicas por la enfermedad de tu difunta esposa. Sé que llevas 3 meses de retraso en el alquiler. Sé que conduces una camioneta con el bloque del motor agrietado. Y sé que tu hija necesita una cirugía dental pediátrica que no puedes pagar». Me levanté, mi silla raspando bruscamente contra el suelo. «Investigaste mi pasado. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, cuando estoy a punto de ofrecerte una estrategia de salida», interrumpió. Su voz finalmente se alzó, quebrándose con un filo desesperado. Respiró hondo, controlándose. Miró al suelo, luego de nuevo a mí. La fachada helada se desvaneció por una fracción de segundo, revelando a una mujer profundamente cansada. «A mi padre le gustabas», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Dijo que tenías los pies en la tierra. Dijo que conocías el valor de las cosas, no solo el precio». Rodeó el escritorio, deteniéndose a unos metros de mí. El aire en la habitación se sentía pesado. Me miró a la cara. «Mi padre dijo que necesitabas una esposa», susurró. La miré de verdad. Vi la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos. Era una multimillonaria, una titán, un tiburón, pero en ese momento era solo una mujer que intentaba evitar que le robaran lo único que le quedaba. Pensé en Lily. Pensé en los avisos de cobro apilados en el mostrador de mi cocina. Pensé en la expresión del rostro de Rahim cuando me dijo, «Todos necesitamos algo». Era una transacción, nada más. Pero era una transacción que salvaría el futuro de mi hija. Miré la carpeta sobre el escritorio, luego de nuevo a Victoria, y dije que tenía razón. El contrato matrimonial tenía 80 páginas. Lo firmé en una sala de juntas estéril, rodeado de 3 abogados. Me miraban como si fuera un perro callejero con una suerte increíble. Todas mis deudas fueron pagadas al instante. Se creó un fondo fiduciario para la educación y las necesidades médicas de Lily. Recibía un estipendio mensual. A cambio, renuncié a cualquier derecho sobre la fortuna de los Wallace. Acepté vivir con Victoria durante 2 años y prometí interpretar el papel del esposo devoto y estable para el público y la Junta. Tuvimos una boda en el juzgado un martes lluvioso. Victoria llevaba un blazer y pantalones blancos. Yo llevaba el único traje que tenía. El juez nos declaró marido y mujer. Nos dimos la mano con torpeza y luego ella volvió a la oficina. El día de la mudanza fue un desastre. Victoria vivía en un ático en el distrito financiero. Eran 4,000 pies cuadrados de cristal, acero y mármol blanco. Parecía un museo de arte moderno, totalmente desprovisto de calidez, historia o comodidad. Cuando traje mis bolsas de lona y las cajas de cartón de Lily a través de las puertas del ascensor privado, el sonido de mis botas de trabajo resonó en las paredes. Lily dejó caer su oso de peluche favorito. Una cosa gastada y ligeramente manchada llamada Barnaby, sobre la impecable alfombra blanca. Parecía la escena de un crimen. «Este lugar da miedo, papá», susurró Lily, agarrándose a mi pierna. «Es solo que es grande, bicho», dije, recogiendo a Barnaby y devolviéndoselo. «Vamos a hacer lo nuestro». Victoria llegó a casa a las 9 de esa noche. Yo estaba en la cocina, un enorme quirófano de acero inoxidable que claramente no se había usado para cocinar desde que se instaló. Estaba haciendo macarrones con queso de caja porque era todo lo que pude encontrar en la bodega de abajo. Entró, dejando caer las llaves en la encimera, con un fuerte ruido. Se quitó los tacones y se apoyó en la isla, frotándose las sienes.
Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba allí. ¿Día duro en la oficina, cariño?, pregunté. ¿Con sarcasmo? Ella dio un respingo, levantando la cabeza de golpe. Por un segundo, pareció completamente desorientada, como si hubiera olvidado que estaba casada. Luego, el agotamiento volvió a instalarse. Axton. Sí. La Junta está poniendo trabas. Quieren una cena aquí el mes que viene para celebrar las nupcias. Mejor que aprendas a cocinar entonces, dije, revolviendo la pasta de color naranja neón. Porque ahora mismo tu despensa consiste en agua con gas, whisky añejo y una especie de polvo no identificable que creo que es matcha. Se quedó mirando la olla. ¿Qué es eso? La cena. ¿Quieres un poco? Miró los macarrones con queso de caja como si le estuviera ofreciendo un cuenco de residuos radiactivos. Pediré sushi. Como quieras. Serví una porción en un cuenco para Lily, que estaba sentada en la enorme mesa de comedor de cristal, coloreando intensamente en un trozo de papel. Había puesto un mantel individual grueso debajo de su papel, paranoico de que rayara el cristal. Victoria se acercó a la mesa. Se quedó detrás de Lily, observándola colorear con torpeza. ¿Qué estás dibujando?, preguntó. Su voz no era maliciosa, solo rígida, como la de alguien que ha leído sobre niños en un libro de texto, pero nunca ha interactuado con uno. Un dragón comiéndose un banco, dijo Lily con naturalidad, sin levantar la vista. Victoria parpadeó. ¿Por qué se está comiendo un banco? Porque los bancos son malos y se llevan las camionetas. Hice una mueca, manteniendo los ojos en la estufa. Victoria me miró. Algo ilegible brilló en sus ojos. Lentamente, sacó una silla y se sentó junto a Lily. Bueno, dijo Victoria en voz baja. Es un dragón muy bueno. Las siguientes semanas fueron un estudio sobre cómo evitarse. Victoria salía a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Éramos fantasmas que rondaban el mismo apartamento ridículamente caro. Yo pasaba mis días montando mi nuevo taller en un espacio comercial alquilado en Brooklyn, pagado con mi estipendio, aunque odiaba tocar ese dinero. Llevaba a Lily a la escuela, la recogía e intentaba forjar una vida normal en un lugar que se sentía todo menos normal. Pero no podía soportar la frialdad del ático. Me carcomía. Soy un hombre que construye cosas que devuelven la vida a la madera muerta. No podía vivir en una caja estéril, así que empecé a arreglarlo. No pedí permiso. Un sábado, cuando Victoria estaba en un retiro de fin de semana, traje a casa una carga de nogal recuperado. Pasé 2 días construyendo una enorme mesa rústica de granja para reemplazar la monstruosidad de cristal del comedor. Traje plantas, compré cojines de colores y un sillón de cuero profundo y cómodo que chocaba horriblemente con su estética minimalista. Cubrí la estéril isla de la cocina con una pesada tabla de cortar de madera. Cuando Victoria llegó a casa el domingo por la noche, se detuvo en seco en la entrada del ascensor. Miró la mesa del comedor, miró el sillón, miró los juguetes de madera esparcidos cerca del sofá. ¿Qué has hecho?, preguntó, con voz baja. Yo estaba sentado en el nuevo sillón, leyendo un libro. Lo hice habitable. La mesa de cristal era un peligro para una niña de 6 años. Y sentarse en tu sofá blanco es como esperar en la consulta de un dentista. Su rostro se sonrojó. No tienes derecho a cambiar completamente mi casa. Es nuestra casa, Victoria. Eso es lo que dice el contrato. Y si quieres que la Junta crea que somos una familia de verdad cuando vengan a cenar, tiene que parecer que una familia vive aquí. Cerré mi libro y me levanté. No soy un accesorio, y mi hija no es un accesorio. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. No voy a andar de puntillas por un museo durante 2 años. Me miró fijamente, con el pecho agitándose ligeramente. Esperaba que gritara, esperaba que llamara a sus abogados. En lugar de eso, sus hombros se hundieron. La lucha se desvaneció de ella de repente. Se acercó a la pesada mesa de nogal, pasando un dedo perfectamente cuidado sobre la veta de la madera. Es cálida, murmuró. Es madera, retiene el calor. Me miró. La armadura había desaparecido por completo. Estoy tan cansada, Axton. Lo sé. Caminé hacia la cocina. Ven, siéntate. Hice un asado. Un asado de verdad, no de caja. Dudó, mirando hacia el ascensor privado.
su ruta de escape. Luego, lentamente, sacó una silla de la nueva mesa de madera y se sentó. Era la primera vez que no se retiraba inmediatamente a su oficina. Traje 2 platos. Me senté frente a ella. No hablamos de la fusión, no hablamos de la junta. Simplemente comimos en silencio. El silencioso tic-tac del reloj de repente se sentía un poco menos hueco. Era una pequeña grieta en el hielo. Pero como sabe cualquier carpintero, una pequeña grieta es todo lo que necesitas para empezar a partir el bloque. La tensión tiene un olor en el ático de Victoria. Olía a tintorería cara, a ozono y al leve sabor metálico del pánico. La junta directiva debía llegar en 45 minutos. Victoria estaba abriendo un surco en la alfombra del salón de tanto pasear. Llevaba un vestido azul marino que parecía menos ropa de noche y más un chaleco antibalas. Sostenía una tableta, sus ojos repasando las proyecciones trimestrales, pero no estaba absorbiendo ni un solo número. Su respiración era superficial, jadeos cortos y agudos de una mujer ahogándose en su propia sala de estar. Yo estaba en la cocina, sellando costillas de hueso en una enorme olla de hierro fundido. El siseo de la carne al golpear el aceite caliente ahogaba el frenético golpeteo de sus tacones. Volteé una costilla con un par de pinzas pesadas. «Vas a hacer un agujero en el suelo», dije, sin levantar la vista. «Charles Davies viene», respondió, con la voz tensa. «Es el presidente. Ha estado intentando echarme desde que mi padre enfermó. Trae a 2 de sus compinches. No vienen de visita social, Axton. Vienen a buscar las costuras. Entonces no les mostraremos ninguna». Vertí un buen chorro de vino tinto en la olla. El alcohol se quemó en una nube de vapor espesa y fragante, llevando el aroma a ajo y tomillo por todo el cavernoso apartamento. Victoria dejó de pasear. Miró la estufa, luego a mí. Yo llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas hasta los codos. Sin corbata. No iba a fingir ser un tiburón corporativo. Estaba interpretando el papel de la fuerza estabilizadora. Para eso me contrataron. Te van a hacer preguntas, advirtió, cruzando los brazos. Intentarán hacerte quedar como un tonto. Intentarán demostrar que no tenemos absolutamente nada en común y que este matrimonio es una farsa para asegurar mis acciones con derecho a voto. Victoria. Me sequé las manos en una toalla y me apoyé en la encimera. He pasado 20 años tratando con contratistas generales, inspectores de la ciudad y hombres que creen que gritar más fuerte les da la razón. Puedo manejar a 3 tipos con trajes caros que juegan al golf los martes. Solo respira. No parecía convencida, pero el timbre sonó antes de que pudiera discutir. Los lobos habían llegado. Charles Davies era un hombre que parecía haber nacido con un pañuelo de bolsillo. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos de reptil, y un apretón de manos que era intencionadamente un poco demasiado firme. Presentó a sus compañeros, 2 ejecutivos más jóvenes e igualmente pulcros, que miraban a Victoria con un hambre depredadora apenas disimulada. Les cogí los abrigos, les ofrecí bebidas, hice de anfitrión, pero los observé con atención. Pasamos al comedor. Charles se detuvo y se quedó mirando la pesada mesa de nogal recuperado que yo había construido. Golpeó la madera con los nudillos, con una sonrisa condescendiente en el rostro. «Una pieza fascinante», murmuró Charles. «Muy rústica. Un cambio bastante grande respecto a tus gustos refinados habituales, Victoria». «¿La compraste en un mercadillo?» «La construí yo», dije, colocando un cuenco de verduras asadas sobre un salvamanteles de corcho. Charles se giró hacia mí, con las cejas arqueadas en fingida sorpresa. «Ah, sí, el carpintero. Victoria mencionó que trabajas con las manos. Qué maravillosamente pintoresco. Debe ser muy satisfactorio juntar trocitos de madera. Paga las facturas», dije con calma. «Toma asiento, Charles». La cena fue un campo de batalla disfrazado de comida. Victoria estaba rígida, respondiendo a sus preguntas inquisitivas sobre la próxima fusión, con una precisión robótica impecable. Era brillante, citando tendencias del mercado y sinergias logísticas. Pero estaba totalmente a la defensiva. Charles respondía a cada punto que ella hacía,
desviando la conversación hacia la inestabilidad de sus recientes cambios de estilo de vida. «Es simplemente mucho que asumir, Victoria», dijo Charles, haciendo girar una copa de Burdeos. «Un nuevo matrimonio, una familia instantánea repentina. Dirigir un conglomerado naviero internacional multimillonario requiere una concentración absoluta. Simplemente nos preocupa que tus obligaciones domésticas puedan distraerte de tus deberes fiduciarios». Me miró, descartándome por completo. «Mi vida doméstica me proporciona perspectiva, Charles», dijo Victoria. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del tenedor. «La perspectiva es para los artistas, querida. Necesitamos una previsión agresiva», replicó Charles con suavidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de nogal. Me miró con un brillo cruel en los ojos. «Dime, Axton, como hombre que construye escaleras para ganarse la vida, ¿cómo ves la volatilidad actual en los mercados de carga asiáticos afectando nuestros márgenes del tercer trimestre? Tengo curiosidad por escuchar la opinión del obrero». Era una trampa. Si intentaba responder con jerga empresarial, sonaría como un idiota. Si me quedaba en silencio, confirmaría su narrativa de que yo era un accesorio contratado. Victoria se quedó helada. Me miró, el pánico brillando en sus ojos. Abrió la boca para intervenir, pero le puse una mano en el brazo debajo de la mesa. Tomé un sorbo lento de mi agua, dejé el vaso y miré a Charles directamente a los ojos. «No sé un carajo sobre los mercados de carga asiáticos, Charles», dije. Mi voz era tranquila, firme y lo suficientemente alta como para detener el tintineo de los cubiertos. Uno de los ejecutivos más jóvenes se rió por lo bajo. Charles sonrió ampliamente. «Una honestidad refrescante, Victoria, ya ves. Pero sí sé cómo construir una base». Interrumpí, inclinándome hacia adelante para imitar su postura. «Cuando evalúo una estructura, no miro la pintura. Miro los muros de carga. Su empresa se está expandiendo demasiado rápido en la costa este. Están comprando pequeñas empresas de logística, diluyendo sus estándares operativos principales. Es como usar pino barato para una viga de soporte porque parece grueso. Al final, se rompe». La sonrisa de Charles vaciló. Las risitas cesaron. «Victoria ve las grietas», continué, mi voz endureciéndose. «Quiere consolidar las operaciones antes de impulsar la fusión. Tú quieres apresurar la fusión para inflar el precio de las acciones y poder cobrar tus opciones antes de que la podredumbre se manifieste. Eso no es previsión agresiva, Charles. Es una estrategia de salida para un cobarde». El silencio se apoderó de la habitación. Era denso, pesado y absoluto. Los dos ejecutivos más jóvenes me miraban, completamente conmocionados. El rostro de Charles se tornó de un rojo moteado y furioso. Abrió la boca, la cerró y luego miró a Victoria. «¿Discute secretos de la junta con un manitas?» «Es mi marido», dijo Victoria. Su voz ya no era tensa, era notablemente clara. Se enderezó, mirando a Charles, no como una hija a la defensiva, sino como una directora ejecutiva. «Y tiene toda la razón. Vamos a retrasar la votación final sobre la fusión hasta que mi auditoría interna de sus recientes adquisiciones esté completa. Ahora, si ya ha terminado con sus costillas, Charles, creo que es hora de que se vaya». Se fueron 5 minutos después. No hubo apretones de manos en la puerta. Cuando las puertas del ascensor privado finalmente se cerraron, dejándonos solos en el enorme vestíbulo, el silencio volvió a inundarlo todo. Empecé a recoger los platos, apilándolos en silencio. Podía sentir la adrenalina drenándose lentamente de mi sistema. Victoria estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Estaba de espaldas a mí. «¿Investigaste la empresa?», dijo en voz baja. «Leí el prospecto que dejaste en la isla de la cocina la semana pasada», admití, llevando una pila de platos al fregadero. Pensé que si iba a ser emboscado por trajes, al menos debería saber qué llevaban puesto. Abrí el grifo, el agua tibia corriendo sobre mis manos. Oí sus pasos detrás de mí. Se detuvo justo al borde de la cocina. Me di la vuelta. Se había quitado los tacones. Parecía más pequeña sin ellos, pero de alguna manera más centrada. La tensión rígida de sus hombros se había desvanecido. Me miraba con una expresión que no había visto antes. No era transaccional. No era reservada. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme, Victoria.
Está en el contrato. Yo proporciono estabilidad. Ella negó con la cabeza lentamente, entrando en la cocina. Eso no estaba en el contrato. Me defendiste. Viste exactamente lo que estaba haciendo, y te interpusiste. Extendió la mano, sus dedos rozando ligeramente la manga arremangada de mi camisa. Su tacto fue vacilante, como si esperara que me apartara. No lo hice. Eres un buen hombre, Axton, dijo, sus ojos buscando los míos. Solo soy un tipo que odia ver cómo se usa pino barato para las vigas de soporte, dije en voz baja. Una pequeña y genuina sonrisa asomó a las comisuras de su boca. La transformó por completo. Por primera vez desde que la conocí en la mansión llena de corrientes de aire de su padre, no vi a la directora ejecutiva multimillonaria. Solo vi a Victoria. Lavemos los platos, dijo. 6 meses es mucho tiempo para fingir. Al final, la máscara se fusiona con la piel y olvidas que la llevas puesta. La primavera se había convertido en un verano sofocante en Nueva York. El ático ya no era un museo. Había dibujos de Lily con crayones pegados con imanes en el refrigerador de acero inoxidable. Había una alfombra gastada sobre el suelo de mármol en la sala de estar. Y lo más importante, había ruido, risas, discusiones sobre qué película ver. La cirugía dental de Lily había sido un éxito total. Actualmente le faltaban 4 dientes de forma natural, pero los dolorosos abscesos habían desaparecido, reemplazados por una sonrisa brillante, tonta y desdentada. Adoraba a Victoria. La llamaba Vi, y de alguna manera había convencido a la mujer más temida del sector inmobiliario corporativo para que le dejara pintarle las uñas de un azul brillante y centellante un sábado por la tarde. El contrato funcionaba perfectamente, demasiado perfectamente. Era un martes por la tarde, cuando mi teléfono vibró en mi taller de Brooklyn. El aire estaba cargado del olor a cedro cortado y cola para madera. Estaba pasando una tabla por la cepilladora cuando vi que llamaba la asistente de Victoria. Axton, la junta acaba de votar. Es unánime. La voz de la asistente prácticamente vibraba de emoción. Victoria aseguró sus acciones con derecho a voto. El fideicomiso ha sido transferido incondicionalmente. La fusión avanza según sus términos. Apagué la cepilladora. El repentino silencio en el taller fue ensordecedor. Son buenas noticias, dije. Sentí un vacío en el pecho. Dale mis felicitaciones. Está en reuniones el resto del día, pero quería que te lo hiciera saber. Gracias. Colgué. Me quedé allí mirando la tabla de cedro durante mucho tiempo. Estaba hecho. Los términos del ridículo y manipulador testamento de Raheem Wallace se habían cumplido. Victoria tenía su imperio. Yo tenía mis deudas pagadas y una hija sana. La transacción estaba completa. Según la cláusula 4b de la página 42 del contrato, tras la transferencia incondicional del fideicomiso, el requisito de residencia quedaba terminado. Empaqué mis herramientas lentamente. Sentía las manos pesadas. Sabía que este día llegaría. Me había preparado para ello. Soy un hombre práctico. No se construye una casa permanente sobre cimientos alquilados. Conduje de vuelta al ático. Lily todavía estaba en su programa extraescolar. Entré en el dormitorio que había estado usando, una habitación de invitados que había llenado lentamente de libros y planos. Saqué mis bolsas de lona del armario. Empaqué exactamente lo que había traído conmigo hacía 6 meses. Mi ropa, mis botas de trabajo, los peluches de Lily. Dejé los relojes caros que Victoria me había comprado para usar en eventos públicos sobre el tocador. Dejé los trajes a medida en el armario. No me llevé nada que no fuera mío. Para cuando sonó el ascensor, señalando la llegada de alguien, mis maletas estaban junto a la puerta principal. Victoria entró. Llevaba un impresionante traje blanco, el pelo suelto, el rostro enrojecido por la adrenalina de la victoria absoluta. Se veía increíble. Parecía una mujer que acababa de conquistar el mundo. Vio las maletas. Se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro al instante, reemplazada por una mirada de pura confusión. Miró de las bolsas de lona a mí, que estaba de pie junto a la encimera de la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz bajando una octava. «Escuché la noticia», dije, forzando un tono neutro. El fideicomiso se transfirió. La junta se echó atrás.
Ganaste, Victoria. Felicidades. Dio un paso adelante, ignorando por completo las felicitaciones. ¿Por qué están hechas tus maletas? El contrato, dije, señalando vagamente hacia su oficina, donde el documento estaba guardado en una caja fuerte. Cláusula 4b. El requisito de residencia termina con la transferencia del fideicomiso. Ya he devuelto el estipendio de este mes, ya que solo estamos a 12. No quería abusar de mi bienvenida. Me miró fijamente. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró las maletas de nuevo, luego de nuevo a mi cara. La confusión se transformó en algo más oscuro. Ira. Y debajo de la ira, una vulnerabilidad cruda y aterradora. Te vas, afirmó. No era una pregunta. Ese era el acuerdo. Me moví incómodo. Mi orgullo actuaba como una barra de acero contra mi columna vertebral, manteniéndome erguido cuando todo dentro de mí quería desempacar esas maletas. Ya no necesitas un marido falso. ¿Tienes tu empresa? Estás a salvo. ¿A salvo? Repitió, las palabras sonando como cenizas en su boca. Dejó caer su maletín de cuero al suelo. Golpeó el mármol con un ruido sordo y pesado. No se inmutó. Caminó hacia mí, sus tacones resonando bruscamente, acortando la distancia hasta que estuvo a centímetros de distancia. ¿Sabes lo que hice hoy, Axton? Preguntó, su voz peligrosamente baja. Entré en una sala de juntas llena de hombres que han pasado una década tratando de destruirme. Miré a Charles Davis a los ojos y forcé su renuncia. Tomé el control absoluto del legado de mi padre. Lo sé. Por eso estoy... ¡Cállate!, siseó, sus ojos ardiendo. Gané. Conseguí todo por lo que he trabajado, todo para lo que mi padre me entrenó. Respiró temblorosamente, el fuego en sus ojos de repente lleno de lágrimas, y todo el tiempo lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa para contártelo, para ver a Lily, para sentarme en esa maldita mesa de madera y comer macarrones quemados. Me quedé helado, mi corazón martilleaba violentamente contra mis costillas. Victoria, no me cites el contrato, Axton Sanders, dijo, su voz finalmente quebrándose. Una sola lágrima se escapó, abriendo un camino por su mejilla. No me importa el contrato. No me importa el fideicomiso. Mi padre no forzó este matrimonio para salvar mis acciones con derecho a voto. Lo hizo porque sabía que me estaba asfixiando. Extendió la mano, agarrando el cuello de mi camisa con ambas manos. Su agarre era desesperado, con los nudillos blancos. Sabía que necesitaba una vida. Susurró con ferocidad. Sabía que te necesitaba. Y tú simplemente vas a hacer las maletas y te vas a ir por un trozo de papel. Miré sus manos sujetando mi camisa. Miré las lágrimas que brillaban en sus ojos. La barra de acero del orgullo en mi columna se partió. Dejé caer las llaves del coche que había estado agarrando. Cayeron ruidosamente sobre la encimera de madera. Levanté la mano y cubrí sus manos con las mías. Su piel estaba fría. Suavemente, aparté sus dedos de mi cuello, pero no solté sus manos. Soy un hombre orgulloso, Victoria, dije, mi voz densa, áspera en los bordes. No acepto caridad. No vivo en la casa de otro hombre. Pensé que ahora que no necesitabas el camuflaje, no querrías al carpintero. Ella soltó una risa húmeda y entrecortada. Se acercó más, enterrando su rostro en mi pecho. No necesito camuflaje, murmuró contra mi camisa, sus brazos rodeando mi cintura con fuerza. Solo necesito a mi marido. La rodeé con mis brazos, atrayéndola hacia mí. Encajaba perfectamente. El olor a ozono y pánico corporativo había desaparecido, reemplazado por el leve aroma a jazmín y hogar. Enterré mi rostro en su cabello, cerrando los ojos mientras una profunda y pesada sensación de alivio me invadía. De acuerdo, susurré en la habitación silenciosa. De acuerdo, me quedo. Nos quedamos así durante mucho tiempo en medio de la cocina. Finalmente, el ascensor volvió a sonar. Las puertas se abrieron y un tornado de 6 años con una sonrisa desdentada y un oso de peluche ligeramente maltrecho salió corriendo. Lily se detuvo, mirando mis bolsas de lona junto a la puerta, luego mirándonos a Victoria y a mí de pie junto a la encimera. ¿Nos vamos a alguna parte?, preguntó Lily, con la cabeza inclinada hacia un lado. Victoria se apartó de mí. Se secó los ojos rápidamente. Una sonrisa brillante y genuina se dibujó en su rostro.
Se acercó a Lily, arrodillándose para estar a su altura. «No, cariño», dijo Victoria, recogiendo a Barnaby el oso y entregándoselo a Lily. Miró por encima de su hombro hacia mí, sus ojos fijos en los míos con una certeza inquebrantable. Estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Si esta historia te llegó al corazón, hazme un gran favor. Dale al botón de me gusta para hacérmelo saber. No olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio. Un recordatorio de que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así nunca te perderás otra historia profundamente humana. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito entre Axton y Victoria? Leo absolutamente todos.